insomnio, ansiedad, adrenalina. Pagué alto el precio de querer ser el mejor. Y cuando no se dio, también lloré de la bronca. Pero valió la pena, porque gané algo valioso. Tantos hermanos que hice, que aún hoy están conmigo. Medife está conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas. Seguimos especialmente trabajando en este tiempo y muy atentos a lo que nos pasa en estos días y en estas semanas donde las redes y la comunicación virtual y las aplicaciones y las videollamadas se han convertido en nuestro modo de contacto, en nuestro modo de acercar esa distancia que tenemos que mantener por el distanciamiento social, por el aislamiento. Toda nuestra vida está asignada por esto. Incluso las consultas médicas y también las consultas vinculadas a la salud mental. Queremos ocuparnos en el programa de hoy de este tema que es muy importante en un tiempo donde los ánimos varían permanentemente y a veces los estados no son los mejores. Poder entender qué nos pasa, cómo estamos llevando adelante esta situación que nos toca, que no tiene precedentes, y cómo trabajan los servicios de atención de la salud mental. Por eso quiero saludar especialmente a la licenciada Mariana Trota, licenciada en Psicología, es psicoanalista y también es coordinadora de la Red Nacional de Salud Mental de Medife. Hola Mariana, ¿cómo estás? Gracias por conversar con nosotros. ¿Qué tal, Milva? ¿Cómo estás? Mucho gusto, encantada de estar acá con vos. Gracias por este ratito que nos estás ofreciendo, porque nos parece muy importante hablar de la salud mental, Mariana, así como hablamos de la atención médica y la atención de la salud en general. En este tiempo tan particular, las personas experimentan distintos estados y pasan por distintas emociones, ¿no? Y momentos anímicos. Entonces, dedicarle un espacio especialmente a la atención de la salud mental en este contexto nos parece muy importante. Ustedes, ¿cómo están evaluando, cómo están observando el impacto que la pandemia y el aislamiento y el distanciamiento social está teniendo sobre las personas? Bueno, son muchas preguntas en una las que me estás haciendo. Voy a tratar de desmenuzarlas un poco. En principio, nosotros estamos haciendo un trabajo de atención remoto, telefónico, a través de diferentes plataformas. Puede ser el celular, los WhatsApp, las videollamadas. Digo, en ese sentido, cada profesional se pone de acuerdo con su paciente en la modalidad de atención. Estamos haciendo ese trabajo con el uso de estos dispositivos a partir del momento que comenzó la cuarentena, el 20 y pico de marzo, ¿no? El 30 de marzo, si no recuerdo mal. Un poquito antes, creo que fue el 20, pero sí, está bien. Fue a mediados de marzo y un poquito más, sí. Claro. Implementamos, digamos, lo más rápidamente que pudimos esa modalidad de atención remota, un poco pensando, como vos decías en tu presentación, en las consecuencias sobre la salud mental de estas medidas que se están tomando desde el Poder Ejecutivo Nacional, no solo en relación a la pandemia, sino también en particular respecto del tema del aislamiento. Las consecuencias psíquicas, podría decirte, de estas medidas en la vida de cada sujeto. También pensando en la necesidad de los pacientes que ya están en tratamiento de poder sostener la continuidad de esos tratamientos y, por supuesto, pensando en nuestros profesionales respecto de la posibilidad de poder sostener la continuidad de su trabajo. Claro. Está muy bien esto que marcas. Todo. Claro, Mariana, es muy importante esta distinción que haces. Quienes ya venían en tratamiento, poder continuarlo. Quienes se incorporan debido a la crisis que estamos viviendo, y quienes están, como son los trabajadores de la salud y los esenciales, expuestos de una manera exponencial mucho mayor que antes, ¿no? Y con otra situación de riesgo. Exactamente, sí. Por eso decía, en relación a los pacientes, en relación a los profesionales y también el campo de la salud, quienes están más en la trinchera, digamos, Claro. todo el personal sanitario, que no son solamente médicos, son también enfermeros, camilleros, incluso el personal administrativo, digamos, que trabaja en el ámbito de un sanatorio, que está expuesto de otra manera y que en muchos casos las consecuencias de estas cosas son diferentes sobre él que sobre quien está en estado de aislamiento solamente dentro de su casa, ¿verdad? Bien. ¿Cómo se trabaja? Entonces,
¿Cómo se trabaja sobre esta gente, Mariana? Estamos hablando, por ejemplo, de todo el personal que compone el área de salud en un hospital, en un sanatorio, en una clínica, desde el administrativo, el recepcionista, el personal de seguridad, maestranza, todos los órdenes, ¿no? ¿Cómo se trabaja con este sector? Bueno, en principio, como coordinadora de la Red Nacional de Salud Mental de Medife, mi responsabilidad principal está en relación a los asociados. Lo que pasa es que como parte de la responsabilidad, también muy al principio de la cuarentena, me pareció oportuno intervenir, como yo decía, cuidando a los cuidadores, o sea, los que están Claro. más cerca, los que van a estar más cerca en la trinchera, más cerca de los pacientes, tanto los sospechosos como los confirmados, digamos. Ujú. Para ellos en particular, para el personal del sanatorio en particular, pusimos en marcha un dispositivo de atención también telefónica orientado en primera instancia a los líderes de las distintas áreas, como te decía hace un rato, los médicos, los enfermeros, el personal, los camilleros, el personal administrativo. Es un trabajo que iniciamos conjuntamente con el área de recursos humanos, no es un trabajo que hiciéramos solo el equipo de salud mental. Y las intervenciones son telefónicas, digamos, en Bien. algunos casos individuales, en otros casos grupales. Algunas veces las intervenciones son activas de parte nuestra, otras veces son a la espera de una demanda que pueda aparecer. Claro. Mariana, y respecto de los pacientes en sí, por un lado, quienes tal vez ya padecen la enfermedad, se han contagiado y están atravesando, ¿no?, esos días que son tan difíciles de la evolución, de soportar la enfermedad, y quienes no, pero que tienen un temor manifiesto o una situación de angustia o de depresión que les impide llevar adelante su vida cotidiana, aún en este contexto, ¿no? Bueno, cuando hablamos de pacientes, me imagino que te estás refiriendo a pacientes de COVID, ¿no es cierto? Claro. Pacientes, bueno, en ese grupo podríamos efectivamente diferenciar los pacientes sospechosos, digamos, lo que se llama sospecha de COVID, que en este momento, por suerte, el resultado del test lleva horas, o sea que son apenas unas horas, Claro. a veces La puede ser un ansiedad es día menor que al y principio un cuando había poquito, que esperar sí. varios días, tal cual. 4 días, acordate al Ujú. principio, viste, el estudio se mandaba al Sí, o Malbrán y más. hasta que volvía, a Tal veces cual. eran más. Tal cual. Ahora, por suerte, es bastante más rápido. Los pacientes entonces se enteran bastante rápidamente del resultado de su estudio y cuando son pacientes confirmados pueden pasar, digamos, a grandes rasgos pueden pasar dos cosas. Por Ujú. una parte, que sean derivados a un hotel que el Sanatorio Finoquieto tiene contratado para tal fin, una unidad extrahospitalaria tiene el Sanatorio Finoquieto, a donde deriva fundamentalmente aquellos pacientes COVID positivos que están transitando la enfermedad de una manera leve. Es decir, no necesitan estar internados en una unidad hospitalaria. Bien. Esos pacientes reciben de parte nuestra, de nuestro equipo, un seguimiento telefónico diario. Yo lo que hice fue armé una propuesta de trabajo con un protocolo bastante bien establecido, digamos, de intervención con esas personas, que implica un seguimiento telefónico diario. En ese seguimiento telefónico diario, nosotros nos ponemos en contacto unas horas después que el paciente recibió la noticia de que es COVID positivo y ya está instalado en el hotel. Tomamos contacto con él telefónicamente, nos presentamos, lo nombramos por su nombre. Te cuento estas cosas porque forman parte del protocolo y me parecen centrales a la hora de pensar en la subjetividad, en el Claro, estado de ánimo, en por el modo de supuesto. abordar este Y en trabajo. la certeza de que uno está siendo acompañado personalmente, con un nombre, con una Absolutamente, identidad, con un registro absolutamente. de la edad, de la situación familiar o social o lo que fuere, Sí. ¿no? Sí, nosotros tenemos una parte de esa información al momento del llamado telefónico. Y en general, en ese primer contacto telefónico, bueno, nos encontramos con algunas cuestiones que son bastante recurrentes, Por ¿no? ejemplo. Que coinciden bastante en los relatos, ¿no? Por Ujú. ejemplo, bueno, están en pleno shock porque Claro. acaban de recibir la noticia que son COVID positivo. Esto están como todavía tratando de digerir esa noticia. Claro. Y una de las cosas que aparece con mayor frecuencia es la sensación de culpa que produce la posibilidad de haber contagiado a algún integrante de su familia, algún conviviente, digamos. Esa es como, en general,
la más grande de las preocupaciones que tienen las personas cuando las llamamos por teléfono en el primer llamado telefónico. Es increíble cómo se repite Ese esa patrón, claro, manifestación, ese claro, patrón. claro. Y no es menor Eh, eso, Mariana, porque no, aunque realmente ustedes sabrán cómo ayudarlo a procesar que eso no tiene que ver con una responsabilidad ni una culpa, ¿no? Que estamos todos atravesando una exactamente, situación de pandemia y que todos somos víctimas de lo que nos está sucediendo. Digo, pero qué difícil debe absolutamente. ser, si esto además se reitera, contener, ¿no? Y ayudar a ese paciente que está enfermo y que contrajo una enfermedad que es compleja y que no sabemos, digamos, todavía un montón de cosas al respecto, ayudarlo a aliviar esa sensación de angustia, ¿no? Bueno, es difícil, pero tenemos años de trabajo Claro, en la escucha, si bien efectivamente, como vos bien decís, estamos todos aprendiendo sobre esto, sobre la marcha, incluso en nuestro campo estamos aprendiendo a trabajar telefónicamente, que claro, también es una novedad. Pero bueno, intentamos acompañar ese proceso y una de las primeras cosas que le planteamos a estas personas, por ejemplo, es si ellos saben por qué están en el hotel. Algunos lo saben, muchos otros no. Entonces reforzamos en primera instancia justamente la idea de que si han sido derivados al hotel para hacer el proceso del aislamiento, es porque en principio se considera que desde el punto de vista médico están transitando esta enfermedad de una manera leve, claro. ¿verdad? Es cierto, es Por eso no objetivamente requerían una una unidad. condición. Claro, totalmente. Absolutamente. Ujú. Y de hecho, vos sabés que cuando ellos relatan la sintomatología que tienen, porque uno les pregunta, primero que nada, les preguntas cómo estás, cómo te sentís, en general, casi todas las personas con las que hablamos, el tipo de síntomas que describen físicos son realmente leves. Algunos tienen un poco de fiebre, otros tienen dolor de cabeza, algunos han perdido el olfato y nada más que eso, hay quienes ni Claro, siquiera tienen fiebre, claro, es como estado gripal, digamos, ¿no? seguro. Bien, y después lo que empieza a abrirse a medida que nosotros llamamos a la persona diariamente, acordamos con cada persona un horario que nos venga bien a nosotros y a ellos, en qué horario prefieren que los llamemos, intentamos llamarlos más o menos todos los días en el mismo horario, Claro. empieza como a desplegarse un relato, te diría, ¿no? Un relato que es muy interesante, que es muy importante, me parece a mí, y que es un relato que lo lleva a empezar, porque es un poco la invitación que nosotros le hacemos, por supuesto, relato viene de volver a llevar, digamos, ¿no? De volver a de relatar algo del orden de su historia, hacer De una volver a narración contar. acerca de su historia. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por lo menos hasta donde lo puedo pensar en este momento, ¿no es Ujú. cierto? Porque es como una construcción que la vamos también leyendo a medida que el tiempo va Muy pasando. dinámica y de muy corto Eh, plazo, de un día al otro prácticamente. Sí, claro. Absolutamente, pero entonces, bueno, nosotros intentamos, además de acompañar, intervenir de manera que se empiece a generar una narración que, Ujú. como decimos, implica la posibilidad de que se abra una ventana y en esa ventana aparece como una narración acerca de la vida de ese sujeto Claro. que introduce algunas variables temporales, ¿no? El pasado, el relato de dónde venís, en qué consiste Ujú. tu vida, qué te dedicás, estudiás, trabajás, por dónde, es como si yo te dijera, bueno, a ver, en qué situación de tu vida te agarró el Claro, COVID, te ¿no? encontró este ¿En qué te proceso, sorprendió? este aislamiento, Exactamente, claro. Es como un exactamente, trabajo, sí, sí, seguro, ¿no? Es como que la vida, bueno, se ha detenido por esta situación, por decirlo de alguna manera. Digo, la vida continúa, pero hay una pausa, hay un aislamiento en esa persona absolutamente, y se sí. empieza a comprender en qué situación lo sorprende. Mariana, te hago una Entonces, bueno, consulta. Ya, tratamos por eso te decía, sí, perdón, perdón. porque quería terminar esta Sí, idea, cómo Milva, no. discúlpame, es que es introducir ese relato sobre la historia de ese sujeto Ujú. para poder entonces también pensar hacia adelante en el futuro. Es decir, A eso como le iba. decimos a las personas con las que hablamos, esto que te está ocurriendo se va a terminar, digamos, no es Claro. para siempre, tiene un fin, ¿no? Y cuando vos vuelvas a tu casa, tu vida continúa. Entonces, bueno, ¿cómo va a seguir la vida de cada uno una vez que el paciente es dado de alta de esa internación y qué pasa después de esta experiencia vivida? Un poco ese es el objetivo que nos planteamos en este tipo de intervenciones que hacemos de seguimiento a las personas que están derivadas al hotel.
Sobre eso casualmente iba a preguntarte, ¿qué pasa, digamos, si ya han tenido la experiencia de continuar el acompañamiento del paciente cuando ya regresó a su casa, cuando ya se negativizó la enfermedad, cuando los test ya fueron confirmando que se ha curado, y si lo siguen acompañando en su casa, si ya han llegado a esa instancia o si está más acotado al proceso de la enfermedad en aislamiento? Bueno, es buena tu pregunta, Milva. El trabajo y el dispositivo que nosotros tenemos es acotado para el tiempo que dura el aislamiento en el hotel. Pensemos que ese tiempo es un tiempo muy complejo, no Claro. por las cuestiones médicas, sino porque el protocolo médico durante el aislamiento es muy estricto y es muy deshumanizante. Es cierto. El otro día un paciente dijo a la mañana, que se había despertado hacía un rato, que había tenido una pesadilla de la que no se acordaba mucho, pero que se había despertado con el ruido de una aspiradora y que ese ruido le permitió pensar, bueno, lo tranquilizó, porque pensó, qué suerte, afuera de la puerta hay vida ahí afuera, dijo. Es una enfermedad tremendamente solitaria, tiene esa crueldad, digamos, aún para quien no Sí. padece síntomas graves ni está en una situación de gravedad, es sumamente cruel, porque es solitaria. El protocolo es Lo que muy te toque duro. estás solo, lamentablemente, Sí, sí. Ujú. ni que decirlo en situaciones graves, Ni hablar. de pacientes que están graves, que pueden morirse o que se mueren en soledad también, Sí, ¿no es cierto? sí. Eso, bueno, ya es un extremo, ¿verdad? Pero aún en estos que transitan, en estas personas con las que nosotros hablamos, que transitan esto de una manera leve, por supuesto también se ponen en juego factores Claro. que tienen que ver con su ánimo, con la angustia y con la sensación de soledad extrema en términos de no ver a un humano, ¿me entendés? Sí, Entonces, sí, bueno, totalmente. nuestro intento es, el mensaje es, estar solo, estar en soledad dentro de la habitación del hotel no es lo mismo que estar solo, ¿verdad? Nosotros No. hacemos ese acompañamiento. Mariana, lo plantean telefónicamente, pensaba en esto, ¿no? Por una cuestión de privacidad del paciente o por alguna otra razón, digamos, porque a veces la videollamada permite una forma de presencia también, ¿no? Sí, lo planteamos telefónicamente porque por la privacidad, primero que nada, sí, Claro, absolutamente. claro, para garantizar más aún, Eh, claro. Absolutamente. Por otro lado, te digo la verdad, Milva, la intervención que nosotros hacemos es una intervención que tiene que ver con una oferta que está haciendo la obra social de Medife, el sanatorio Finoquieto, en realidad, porque no es solo para los pacientes que son asociados de Medife, es un servicio del sanatorio Finoquieto este. Y es una oferta que hace el sanatorio al paciente sin que el paciente lo pida. Es decir, yo lo estoy llamando sin que él me lo esté demandando, ¿verdad? Claro. Me parece que la llamada telefónica, Es un esto es algo que lo estoy ofrecimiento. pensando. Claro, por Sí, supuesto. Es un esto lo estoy pensando. ofrecimiento y podría ser un Sí, poco invasivo, ¿no? Aparecer de pronto. Claro, exactamente. Me parece un poco invasivo en ese utilizar el contexto. recurso del teléfono. Es más, no solamente por la imagen, la pantalla, sino que además llamarlo al teléfono celular implica un llamado personal a su Claro, número de teléfono, ¿no? Yo claro, lo claro. llamo a la habitación del hotel. Ujú, Y en relación a la pregunta que me hacías del seguimiento posterior, ujú. nuestro dispositivo empieza y termina en el tiempo del aislamiento en el hotel. Esto la gente lo sabe desde el primer momento que tomamos contacto con ellos, se lo decimos, y de hecho, como parte del dispositivo, está previsto que en el momento del alta lo vamos a llamar, si no lo encontramos en el hotel, sabe que lo vamos a llamar al celular, ahí sí, Ujú. porque por ahí ya está en su casa, Claro. y entonces hacemos un cierre. En ese cierre intentamos que el paciente nos haga una devolución de cómo fue su experiencia en este tiempo que estuvo allí en el hotel. Para sorpresa de muchos, es una experiencia que le valió la pena en el sentido de que fue una oportunidad para reflexionar acerca de algunas cuestiones de su vida, para revisar algunas cosas, para Claro. estar solo, para tomarse unos días de descanso sin trabajar. Chicas que por ahí tienen unos trabajos que vienen trabajando casi sin tomarse vacaciones y entonces los propios empleadores los habilitan a que durante esos días dejen la computadora y no laburen. Entonces, Ujú. bueno, me lo merezco, ¿no? Me lo puedo tomar para mí. Claro. Eh, Otros que aprovechan para estudiar. Digo, en ese cierre
buscamos la devolución del paciente. Y por supuesto, respecto de tu pregunta, queda abierta la puerta para que si en algún momento lo consideran, sean ellos entonces en ese otro tiempo quienes nos demanden Claro. un tratamiento. Está claro. Ya en otra instancia, ¿verdad? Está claro. Qué importante, ¿no? Porque es una manera, esto que contabas, Mariana, ¿no? Dedicarse o tomarse ese tiempo como descanso o como una posibilidad de estudio, en fin, lo que fuere, ¿no? Es como mirar el vaso lleno, el medio vaso lleno, aún en una situación de adversidad, como sería estar aislado por COVID-19 sin síntomas tan graves, ¿no? Que por eso pueden estar y pasarlos en un hotel, claramente, pero hasta suena como interesante, ¿no? Ante la adversidad y ante lo que tengo, hago algo con esto, ¿no? No me dejo arrastrar por la situación, ¿no? Y bueno, yo lo que pienso es que es una situación de la que somos víctimas todos, ¿verdad? No hay nadie que no lo sea. Pero intento, en ese punto, nuestro trabajo intenta, primero, que el sujeto no quede arrasado por esto. Claro. Y en todo caso, que cada uno de nosotros pueda ser protagonista de eso que le está ocurriendo, ¿no? En el sentido de no quedarse quejándose, digamos, solamente, sino que no sea la resignación, sino una resistencia frente a eso, ¿no es cierto? Resistir también frente al aislamiento, la cuarentena, el COVID, la pérdida de trabajo, la pérdida de un familiar, digo, son todos duelos en todo caso. Mientras te los voy nombrando pienso eso, que no son iguales, que son todos diferentes, pero me parece que de lo que se trata es de hacer un trabajo sobre eso y intentar resistir en el sentido de no quedar arrasado por eso, ¿verdad? Mariana, ¿existe el temor en los pacientes de COVID que cuando salgan y superen la enfermedad reciban algún tipo de discriminación o de prejuicio o de mirada social por haber sido pacientes, por haber contraído el virus? No, en realidad hasta ahora vos sabés que eso así planteado no nos ha pasado, porque me parece que las características que tiene esta enfermedad, en todo caso, eso puede ser pertinente para el tiempo que uno está transitando la enfermedad, porque el problema del COVID es el contagio, y en todo caso, si bien esto no está 100% demostrado por la ciencia, en principio uno tiende a pensar que haber tenido COVID te permite tener los anticuerpos, por lo tanto no contagiás, entonces estás en mejores condiciones que el que no lo tuvo. Entiendo que sí. ¿Verdad? Claro. Sí hay un temor en relación a lo que me preguntabas, digamos, y a la cuestión del estigma durante el tiempo que se está transitando la enfermedad. Por ejemplo, cuando un paciente es dado de alta de la internación, pero no es dado de alta como paciente y tiene que continuar y terminar su aislamiento en su domicilio, digamos. Claro. Entonces, bueno, ahí pueden empezar a aparecer efectivamente los fantasmas del estigma, si vivís en un edificio, lo que pueden pensar los vecinos, si salís, si no salís, si te denuncian, porque no podés salir, digamos, si estás aislado. Claro. Ni qué decirlo respecto de personas que viven en villas, en barrios donde hay mucho más hacinamiento, donde toda esta situación es mucho más compleja. Digo, ahí se plantean además otro tipo de problemáticas, ¿no? Seguro. Mariana, ¿hay algún acompañamiento en especial con las personas adultas o los adultos mayores de parte de ustedes, este sector que es el más vulnerable en cuestiones de salud, ¿no? Que es el que más tratamos de cuidar y de preservar? ¿Ustedes también tienen alguna manera de acercarse a ellos? Ya digo, fuera de quienes están transitando en un hotel la enfermedad. Sí, nosotros estamos llevando adelante, terminando de armarlo, todavía no lo hemos puesto en marcha, un dispositivo de trabajo para adultos mayores que consideramos que están en situación de mayor vulnerabilidad. Bien. Personas que más allá de la edad que tengan, no trabajan porque no tienen una actividad laboral, tal vez porque ya están jubilados, por ejemplo, viven solos o en pareja. Pero forman parte de los llamados grupos de riesgo y están alejados de sus afectos, aislados de sus propios afectos, digamos. A sus hijos, con suerte, los ven por ahí de vez en cuando, seguramente distancia social, barbijo, etcétera, porque son población de riesgo, insisto. Pero sobre todo están lejos de sus nietos. Y eso es muy duro, porque además hay muchas personas en esa situación cuya vida estaba bastante organizada alrededor de cuidar a los nietos, visitar a los nietos, que los nietos los visiten.
Entonces la distancia física y afectiva de los nietos les resulta además también difícil de soportar y de sostener. Esa es una problemática. La otra problemática que hace que los pensemos como en mayor estado de vulnerabilidad está ligada a la distancia social y por lo tanto al alejamiento de sus lazos sociales. Claro. Eso a los adultos mayores sabemos perfectamente que les puede traer algunas otras consecuencias a nivel cognitivo, por ejemplo. La falta de estimulación, la falta de lazo social, no salen a la calle. Entonces, bueno, ese retraimiento en ese momento de la vida, en esa etapa de la vida, puede tener consecuencias que después son irreversibles, digamos. Muy graves, muy graves. Mariana, es sumamente interesante todo lo que hemos conversado. Nos quedan cosas por seguir consultándote, pero bueno, nos faltará oportunidad. Pero es fundamental la tarea de cuidado de la salud mental y este acompañamiento que están llevando adelante. Ha sido un gusto enorme poder conversar con vos. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Milma, encantada. Igualmente, la licenciada Mariana Trota, ¿sí? Coordinadora de la Red Nacional de Salud Mental de Medife. Bueno, más que nunca, contenernos, escucharnos, acompañarnos y pedir ayuda si lo necesitas. Somos Salud en todas las políticas. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.